parece que es muy claro que una de las características de la cultura actual es el relativismo, que se manifiesta tanto en el orden del conocimiento como en el orden de la vida, del comportamiento. El relativismo consiste en concebir que no hay verdades objetivas, valores universales, sino que cada quien tiene su verdad, cada quien su vida. Piensa como quiera, vive como desea, sin criterios objetivos que le orienten en una determinada dirección. Frente a esta postura, es importante rescatar un modo de orientar las cosas basado en la verdad objetiva. Y concretamente, en este caso, quisiera referirme a la ética, que nos proporciona la ética ese criterio para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre qué es aquello que conviene al hombre y qué es lo que no le conviene. ¿En función de qué? En función de su fin último. Es decir, la ética me dice si esto o este modo de comportarme es bueno para llegar al fin último de mi vida, que es en definitiva la felicidad, o si este comportamiento me aparta de esa finalidad. Para ello es necesario contar con un fundamento sólido. La ética necesita fundamentarse, en primer lugar y a nivel más radical, en la metafísica, que la metafísica se pregunta qué son las cosas, qué es la realidad, y llega a una concepción de lo que es cualquier cosa, de lo que es el ente, eh, constituido por dos principios, la esencia y el ser. La esencia es aquello que hace que algo sea lo que es, y el ser es lo que hace que aquello exista. Si se admite este planteamiento metafísico, que hay algo en cada ente, en cada cosa, que lo hace ser lo que es, y que eso que aquello es permanece y lo hace ser siempre el mismo, aunque no sea lo mismo, puesto que hay cambios en ese ente, hay variaciones que hacen que no sea lo mismo sin dejar de ser el mismo. Entonces llegamos a una noción importante, que es la noción de esencia o naturaleza, que es aquello permanente en cada ente que lo hace mantenerse siendo siempre el mismo. Sobre este fundamento se apoya una antropología también objetiva, realista, que se pregunta qué es la persona humana. La persona humana, con ese fundamento, será también una realidad que tenga una esencia, algo permanente que no va a cambiar a pesar del transcurso del tiempo, de las variaciones que puedan existir. Habrá muchos cambios psicológicos, culturales, físicos, etcétera, pero si se admite que existe una esencia que permanece, una naturaleza que permanece, entonces ahí habrá un fundamento objetivo para pensar que la persona humana tiene una esencia propia. Sobre esa base se fundamenta a su vez la ética que nos dice cómo tiene que comportarse esa persona humana para alcanzar su fin. Si admitimos que existe una objetividad en la esencia de la persona, entenderemos también que existen unos criterios que derivan de esa naturaleza y que orientan el comportamiento de la persona humana para saber cómo debe dirigirse a su fin y que nos dice esta manera de proceder es buena, es correcta, porque sí conduce a la persona a su fin. Esta en cambio es equivocada, es mala porque no la conduce. A eso se le llama la ley natural, que es una ley que deriva del modo de ser de la persona. Deriva de ahí. Y por tanto, si se conoce qué es la persona humana, se descubrirá también cuál es esa ley que guía su comportamiento para alcanzar su fin. Esto hace ver, pues, entonces, cómo la ética
se fundamenta de manera inmediata en la antropología y de manera última en la metafísica. La metafísica que nos dice que hay una naturaleza permanente en las cosas, la antropología que nos dice que hay una naturaleza humana que se mantiene y la ética que nos señala unas leyes de comportamiento derivados de esa naturaleza humana, que son los criterios que nos van a conducir a la acción que nos lleve, en definitiva, al fin último al cual todos estamos orientados y al cual todos aspiramos, que es nuestra felicidad.